El comité organizador del segundo Congreso Internacional de Salud Materno-Perinatal, Parto Preterno y Niño Prematuro, tiene el agrado de darles la bienvenida a este evento que busca como objetivo uniformizar criterios en el manejo de este paciente, de esta gestante afectada de esta patología, para lograr el mejor desenvolvimiento del mismo. A continuación vamos a tener el honor y el gusto de presentar a uno de nuestros médicos jóvenes egresados de nuestra institución, el doctor Elías Alexis Valladares Gutiérrez. Él es médico asistente del servicio de emergencia, es magíster en docencia y administración y tiene una amplia experiencia en asesoría de tesis y trabajos de investigación. Él va a desarrollar un tema muy complejo, pero muy útil para entender la génesis del parto preterno. Nos va a hablar acerca de avances en la fisiopatología del parto preterno. Con ustedes, el doctor Valladares. Bueno, primero agradecer al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Salud Materno-Perinatal, Parto Pretérmino y Niño Prematuro. Vamos a desarrollar el tema que concierne lo que es avances en la fisiopatología del parto de pretérmino. Como sabemos, el parto pretérmino es un problema de salud pública mundial, ¿no? Desde el año 50, la incidencia del parto pretérmino se ha mantenido constante, ¿no? Alrededor de 10 a 12% según los diferentes autores. Y a su vez, engloba alrededor del 75 a 80% de mortalidad perinatal, ¿no? En aquellos pretérminos sin malformaciones congénitas, ¿no? Entonces tiene amplia repercusión en lo que es la perinatología. Quería empezar citando esta frase de la publicación de Baus que dice que la etiología del parto pretérmino es desconocida, la predicción carece de especificidad, la profilaxis es inútil, su diagnóstico difícil y los riesgos de la terapia tocolítica todavía son debatidos. Si nos damos cuenta, prácticamente hemos resumido todo el gran problema del parto pretérmino en una sola cita. Bien, el paradigma del estudio del parto pretérmino en sí, lo que nos dice es que tanto la vía del parto o todo lo que es la fisiología del parto a término como del pretérmino en sí son una misma cosa. Solamente varían en el hecho de la edad gestacional en la cual se va a presentar. Correcto. Y en relación a eso nos señalan que tanto el parto a término como el pretérmino comparten una vía en común. Una vía en común definido como lo que vemos ahí, ¿no? Aquellos cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, endocrinológicos, inmunológicos y clínicos que ocurren tanto en la madre y o feto, ¿no? Tanto en el a término como en el pretérmino. Asimismo, esta vía en común tiene tres componentes principales. Componentes que se van a manifestar tanto antes del parto como durante el parto. Básicamente esos tres componentes son el aumento de la contractilidad uterina, la activación de las deciduas y membranas coriomnióticas y la maduración cervical con sus procesos de incorporación y dilatación. En ese sentido, nos cabe formular la pregunta, ¿no? ¿Qué en sí es lo que nos va a determinar la duración de la gestación, ¿no? ¿Existe una señal bioquímica o no? Se ha postulado y se ha formulado bastantes hipótesis. Lo que vamos a desarrollar es justamente lo último en relación a estas. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Es realmente la hormona liberadora de corticotropina placentaria este factor o esta señal? Este es el modelo clásico de lo que es el inicio del trabajo de parto del modelo ovino postulado en el año 1973 por Frings, ¿no?
en el cual, si recordamos a grandes rasgos, vemos que hay una cadena de eventos, ¿no?, que inician en el hipotálamo, posteriormente van a la hipófisis, y a nivel suprarrenal se va a producir un aumento de lo que es la producción de cortisol, que va a tener como órganos blancos fundamentalmente la placenta y pulmón. Pulmón para lo que es maduración pulmonar fetal, y placenta para lo que es la regulación de esteroides de tipo estrógeno, progesterona. El estrógeno va a aumentar y la progesterona va a disminuir. Relativamente sencillo, ¿no? Y va a estar regulado por un feedback negativo que va a fallar al final de la gestación. Lo que nos dice más o menos es que el cortisol va a mantenerse inactivo y recién va a aumentar su síntesis en forma significativa al final de la gestación. Señala que el cortisol empieza a aumentar desde la semana 14, aumenta mucho más a partir de la semana 36, y los aumentos más significativos ocurren justo al inicio del trabajo de parto, ¿correcto? Entonces, bueno, este es el modelo ovino, pero nosotros somos humanos, ¿no? Entonces se postula y se ha teorizado ya el modelo humano de todo este eje, ¿no? Básicamente señalan la importancia del eje hipotálamo hipoficiario adrenal placentario. Incluyen acá a la placenta como tal. De repente, si nos vamos al gráfico, vamos a ver, que a nivel de la pituitaria va a haber un aumento de la secreción de la hormona de la ACTH, bien conocida por todos nosotros, ¿no? Esta ACTH lo que va a hacer va a estimular la glándula adrenal, y acá es donde va a empezar de repente el punto más importante de esto, porque esta glándula adrenal lo que va a hacer va a estimular a la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a su vez a incidir bastante sobre lo que es la placenta, sobre el sincicio trofoblasta de la placenta, para que aumente la producción del cortisol fetal. En sí, el evento fundamental es el cortisol fetal producido por la placenta, que a la vez va a ser un efecto de retroalimentación positiva sobre la glándula adrenal para que se mantenga este círculo, ¿correcto? A su vez, esta producción de cortisol fetal va a estimular a la pituitaria, ¿no?, para que se continúe la producción de ACTH, y a su vez a nivel placentario se va a estimular la producción de esteroides, básicamente dos tipos, ¿no?, estradiol, estriol. El hígado fetal también va a intervenir, básicamente lo que va a hacer va a aumentar la producción del citocromo P450, que a su vez va a intervenir en lo que es la producción de hormonas esteroideas. Ese es a grandes rasgos. Sin embargo, cuando analizamos en forma detenida ya este modelo humano de lo que es el inicio del trabajo de parto, vamos a ver la interacción a nivel del binomio madre-feto, ¿no? A nivel de lo que es feto, la interfase, ¿no?, membranas fetales placenta, y lo que corresponde a la madre. Igual, entonces vamos a ver acá que en el feto, ¿no?, a nivel de lo que es la hipófisis anterior, se va a incrementar la producción de la hormona de la corticotropina, ¿no? Entonces, esto va a estimular a la glándula adrenal fetal, nuevamente, como decíamos, a que se incremente la producción de cortisol. Este cortisol, ¿no?, va a preparar los diversos sistemas orgánicos fetales, pero a su vez va a hacer algo importante, que va a incrementar la síntesis de prostaglandinas. Básicamente esto va a ser debido al incremento en la producción de la hormona prostaglandina sintetasa de tipo 2. Esta hormona prostaglandina sintetasa de tipo 2 lo que va a hacer nos va a producir un incremento de la prostaglandina E2, que a su vez va a reforzar la producción de cortisol a nivel de la glándula fetal adrenal. Esta hormona prostaglandina sintetasa de tipo 2 también va a inducir a nivel del hígado la producción del citocromo P450, y a su vez también va a tener efecto a nivel miometrial, incrementando la producción de prostaglandina F2-alfa, con el consecuente incremento de la actividad miometrial, ¿correcto? Entonces, señalábamos que el desencadenante en sí, al parecer, estaría dado por lo que es el incremento en la producción del cortisol fetal, ¿correcto?
La madre, a su vez, lo que va a hacer para que se continúe todo este inicio de trabajo de parto es implementar la síntesis y producción de oxitocina. Y a su vez, este incremento de la producción de oxitocina nos va a conducir a un incremento en la síntesis de proteínas contráctiles. Correcto. Esto, sumado a la actividad de la prostaglandina F2-alfa, se va a traducir en un incremento en la actividad miometrial que va a conducir al trabajo de parto y consecuente parto pretérmino, ¿no? En sí esto es aplicable a las dos vías, como mencionábamos. Sin embargo, el cortisol, a su vez, va a actuar a nivel placentario, induciendo la hormona liberadora de cortisol, y esta va a producir dos efectos. Uno a nivel de la metaloproteinasa de matriz tipo 9 y la oxitocina placentaria, que a su vez se va a traducir en cambios a nivel de membrana, rotura de membrana, cambios a nivel cervical, con lo que es básicamente borramiento y dilatación cervical. Bien, una vez resumido esta fisiología del parto, vamos a ver también que va a haber efectos biológicos secundarios a la proporción estrógenos-progesterona. Mencionábamos en el modelo ovino que ellos básicamente lo resumían en el incremento del estrógeno y la disminución de la progesterona al inicio del trabajo de parto. Sin embargo, eso se aplica a diferentes modelos animales, algunos primates, pero no en el hombre. En el hombre, básicamente, esto estaría regulado por efectos a nivel de receptor, como vamos a verlo más adelante. Entonces, sin embargo, va a haber algunos efectos, ¿no?, que se van a ver, ¿no? A nivel de hipófisis, esta proporción estrógenos-placenta que va a incrementar a favor de los estrógenos va a producirnos un incremento en la secreción de oxitocina. Va a haber un incremento de receptores de prostaglandinas E2 y F2-alfa, como decíamos. Va a haber en el útero esto, y también en el útero aumento de receptores de oxitocina y aumento de la producción de la conexina de tipo 43. Correcto. A nivel de amnios cervical va a haber un aumento de producción de prostaglandinas, y en el cervix aumento de receptores para prostaglandinas. Básicamente esos dos tipos, E2, F2-alfa. A nivel de la incorporación cervical, vamos a ver que el aumento de estrógenos va a estar direccionado hacia lo que es amnios, con aumento de la prostaglandina F2-alfa, que va a aumentar la expresión de receptores de prostaglandinas, efecto que también va a ser visto en el cervix, obviamente, ¿no? Esto a su vez va a producir un incremento en lo que son elastasas colagenasas, con la degradación del colágeno en aproximadamente 70%, que se va a traducir en la disminución de la consistencia cervical que vamos a ver al inicio del trabajo de parto, ¿no? Asimismo, la relaxina va a potenciar el efecto de acción de la progesterona a nivel del cervix, ¿no?, y va a también condicionar, a su vez, o va a contribuir a la degradación del colágeno, actuando sobre todo en lo que es fibroblastos y proteasas. Siguiendo con el modelo de lo que es el parto en el humano, vamos a ver que la hormona liberadora de corticotropina también va a actuar a nivel de lo que es útero y cervix. En útero va a condicionar aumento de receptores de oxitocina y aumento de autorreceptores para ella misma, para la misma hormona. En el cervix, aumento de producción de prostaglandinas E2. Este incremento uterino en los propios receptores de la hormona liberadora de corticotropina en el primer trimestre va a conducir a una relajación. Sin embargo, cuando ya la gestación avanza en el tercer trimestre, esto va a producir contracción uterina. Situándonos en el contexto de lo que es parto pretérmino, estamos acá resumiendo los principales factores etiológicos. Tenemos lo que es distensión uterina patológica, embarazo múltiple, anomalías uterinas, polidramnios, hemorragia residual, estrés, causas autoinmunes y alergia, rotura prematura de membranas pretérmino, infección e inflamación, toxinas ambientales, factores conductuales y socioeconómicos. Todos estos eventos a la vez van a producir una serie de eventos en cadena, ¿no?, a nivel de lo que es membranas corionióticas, decidua,
un efecto común que es inflamación con aumento de síntesis de prostaglandinas que se van a traducir en trabajo de parto y parto pretérmino. Como vamos a ver más adelante, no se trata solamente del parto pretérmino como una entidad de diferentes etiologías que tienen diferentes eventos fisiopatológicos, sino más bien de un síndrome que tiene diferentes factores que influyen sobre su etiología. En lo que respecta a las vías del parto pretérmino, se han tratado de justamente uniformizar, estandarizar criterios y se resume estas vías comunes básicamente en 4. Esta es una publicación del año 2008 en la cual que esas 4 vías son básicamente la infección e inflamación a nivel de lo que es membrana coriodecidual, ¿no? Observando coriomenitis, esuditis, cervicitis, rótula prematura de membranas pretérmino, hemorragia residual, estrés, distensión uterina patológica. Si de repente vemos ahí todos los medidores que están involucrados, nos vamos a cansar de mencionarlos y se termina el tiempo de la ponencia. Lo que se traduce acá y lo que nos deja claro es el hecho de que se está investigando y a la fecha en sí no tenemos todavía, ¿no?, el responsable de la causa del parto de pretérmino, ¿no? Hay diferentes factores y es más, hay factores en común. No significa que solamente haya factores exclusivamente para una o tal vía, no, son generalmente factores en común que se van a repercutir a básicamente lo que es amnios, corium y decidua, con un incremento en la síntesis de prostaglandinas y a su vez efectos en lo que es membrana, cervix, miometrio. Si tocamos el punto que respecta a infección e inflamación, podemos señalar que la infección intrauterina, o cuando administramos en forma sistémica productos de degradación bacterianos animales gestantes, se puede producir el parto pretérmino. O sea, son puntos a favor de señalar una causa infecciosa en el parto pretérmino, correcto. Las infecciones maternas, malaria, pielonefritis, infecciones tipo respiratorias, enfermedad periodontal, también están asociadas a parto pretérmino, ¿no? Es más, se encuentran productos bacterianos, ¿no? Por ejemplo, la Porifumona gingivalis es aislada en líquido amniótico, ¿no? Continuando con esto, vemos que las infecciones intrauterinas subclínicas son factores de riesgo para parto pretérmino, harto conocido. Las gestantes con infección intraamniótica o inflamación intrauterina, documentadas por la presencia de citoquinas proinflamatorias o enzimas que degradan componentes de colágeno en el líquido amniótico, en el segundo trimestre también han demostrado que tienen mayor riesgo de parto pretérmino. Hay un término que se está utilizando últimamente con relativa frecuencia, ¿no?, que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, definido como el dosaje de interleuquina 6 por encima de 10 picogramos por mililitro, ¿no?, que es causa de parto pretérmino, ¿no?, bastante postulada, que también va a favor de esta etiología infecciosa. Asimismo, se ha documentado el tratamiento con antibióticos de las infecciones intrauterinas puede prevenir el parto pretérmino, ¿no?, en modelos experimentales o en presencia de coriomenitis clínica. Asimismo, es harto conocido que el tratamiento de la bacteriología asintomática previene lo que es parto pretérmino. Este hecho infeccioso, este evento infeccioso es el más estudiado y de repente sobre el que más se puede conversar. Básicamente la fisiopatología se resume en este cuadro: lo que es infección, un tipo de estrés que va a tener como los dos mediadores inflamatorios primarios a la interleuquina 1b y el factor de necrosis tumoral alfa. Los dos a su vez se potencian, se sinergizan, y van a básicamente actuar a lo que es amnios de sida miometrio mediante la producción por macrófagos. Sin embargo, acá también juega un punto importante el antagonista del receptor de interleuquina 1. Se menciona si esta paciente frente a la agresión responde de forma adecuada, este antagonista del receptor de interleuquina 1 va a bloquear toda la cascada inflamatoria y el cuadro no se desarrolla. Bien, este factor de necrosis tumoral alfa en lo que es la fisiopatología infecciosa
lo que va a producir es este factor nuclear kappa B. ¿Ya? Este factor nuclear kappa B lo que a su vez va a inducir es incremento en la producción de interleuquina 6, incremento en la producción de esta metaloproteinasa de matriz tipo 6 y también de la metaloproteinasa de matriz tipo 1, con el consecuente desencadenamiento de la respuesta inflamatoria y la cascada del parto pretérmino, como hemos visto. Acá también se menciona que la obesidad estaría jugando un factor importante. Casi siempre se ha estudiado más desnutrición que obesidad, ¿no? Sin embargo, vimos que proteínas de tipo leptina son también, o tienen efecto también proinflamatorio, ¿no? Su efecto también es harto conocido en lo que es enfermedad cardiovascular. Entonces también se está estudiando esto a nivel parto pretérmino. Respecto al otro punto de la isquemia uteroplacentaria, vamos a tener que básicamente se van a presentar lesiones inflamatorias en placenta y membranas coriomnóticas. A favor de esto está la falla de la transformación del segmento miometrial de las arterias espirales, aterosis, trombosis arterial fetal, menor número de arteriolas en velocidades coriales. Sin embargo, también el parto pretérmino no va a demostrar que haya pruebas de inflamación. Sin embargo, se va a observar lesiones vasculares en tejido materno-fetal. El mecanismo en sí no se ha determinado, pero se postula que hay un rol para lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es activo en lo que es membranas fetales, que serían funcionales y producirían una isquemia uterina secundaria al aumento de la producción de renina. Se ha demostrado que la angiotensina 2 puede inducir contractilidad del miometrio, directamente o por liberación de prostaglandinas. Asimismo, cuando esta isquemia es bastante severa, se puede producir necrosis tisular y hemorragia, con el incremento de la producción de trombina, que va a activar la vía común del parto, secundaria a la activación del factor tisular de tipo 7. La desidia se sabe que es una fuente rica de este factor tisular y inician en la cascada de la población. Se ha demostrado también la administración intrauterina de sangre a ratas estimula la contractilidad del miometrio y la sangre fresca hace lo mismo in vitro. Sin embargo, cuando se administra inhibidores, se bloquea esta cascada, ¿no? Entonces se postula también que el tratamiento podría de repente tener o seguir ese camino. La trombina también estimula la contractilidad miometrial de una manera dosis dependiente y estimula la producción de la metaloproteinasa de matriz tipo 1. Asimismo, la activación de complejos trombina-antitrombina son marcadores de generación de trombina, aumentan en el plasma y líquido amniótico de estos pacientes y también en aquellos que producen rotura de membranas pretérmino. La presencia de estos complejos trombina-antitrombina en el segundo trimestre también se asocia con rotura prematura de membranas y se ha descrito que los hematomas retrocoriales del primer trimestre se asocian con resultados adversos, parto pretérmino y RCE. En relación al mecanismo de sobredistensión, se sabe que a pesar de que existe esta sobredistensión, la presión dentro de la cavidad se mantiene constante durante la gestación, a pesar del crecimiento fetal y placentario. Sin embargo, va a haber un incremento de la contractilidad miometrial con liberación de prostaglandinas y expresión de conexina 43, proteínas de unión de brechas, los gap junction, y del receptor de oxitocina. Se postula también una reacción anormal al hecho de que la gestación se comporta como un aloinjerto. Se ha descrito que hay presencia de biocitis crónica de etiología desconocida y se postula que este hallazgo de la biocitis sería una lesión histológica bastante sugestiva de este tipo de rechazo y constituye una evidencia indirecta de que alguna anormalidad de tipo inmune puede ser responsable del trabajo de parto pretérmino. Se ve que en algunas pacientes en trabajo de parto pretérmino, en ausencia de infección demostrable, sin embargo van a tener incremento en la concentración de la interleuquina, del receptor de interleuquina 2 soluble, que se considera un signo de rechazo temprano y se evalúa en pacientes con trasplante renal, básicamente. Se postula también lo que son reacciones alérgicas. Se menciona que el feto está expuesto intraútero a una serie de alergenos comunes que han sido descubiertos aislados en el líquido amniótico en el segundo trimestre como la sangre fetal.
Asimismo, se ha demostrado concentraciones de alergenos altas en sangre fetal y es más, ¿no?, más elevadas que en la sangre materna, incluso alrededor de las 23 semanas de gestación. En lo que respecta a una etiología de tipo reacción alérgica, se menciona que la reactividad específica del alergeno ha sido demostrada en sangre de cordón umbilical y el embarazo se considera un estado en el cual hay incremento de citoquina de tipo TH2 que favorecen la producción de inmunoglobulina E por células beta. Elemento importante en lo que es la producción de una reacción alérgica, ¿no? El útero es fuente rica de mastocistos y es más, en los productos de este mastocisto, básicamente la histamina y las prostaglandinas pueden inducir contracción miometrial. Y asimismo la degranulación farmacológica de los mastocitos se ha demostrado que induce contracción de miometrio. Esto se ha demostrado en conejillos de indias no embarazadas sensibilizadas con ovalbumina, a quienes después se les vuelve a exponer a esta ovalbumina y se ha demostrado un incremento en el tono uterino. En estos animales de experimentación, a su vez, también lo que se ha visto, y cuando ya están embarazadas y han sido sensibilizadas, se puede inducir el parto pretérmino con la administración de la ovalbumina. En lo que respecta a trastornos hormonales, se sabe, de repente recordando los efectos de la progesterona, que va a promover la relajación del miometrio, limita la formación de gap junctions, inhibe la maduración del cervix y disminuye la producción de citoquinas. Básicamente, como decía, su efecto no es debido al incremento, a la disminución de la progesterona, sino a nivel de receptor, correcto. Y asimismo se va a ver que hay un incremento de la interleuquina 8 con activación residual y de las membranas corionióticas. La inhibición de la acción de la progesterona sabemos que puede conducir al parto pretérmino, y la administración de antagonistas del receptor de progesterona, el más conocido, el mifepristone o la onapristona, pueden inducir el trabajo de parto. El mecanismo en sí por el cual la progesterona, el rol en sí de la acción de la progesterona en el parto pretérmino, a la fecha no ha sido dilucidado. Sin embargo, sabemos que se está dando progesterona en pacientes con riesgo de parto pretérmino, en quienes por una evaluación ultrasonográfica de la longitud cervical están en riesgo de parto pretérmino, y se está obteniendo resultados favorables, ¿no? Asimismo, la reducción de la biodisponibilidad de la progesterona debido a su unión a una proteína de alta afinidad estaría a favor de su rol en la fisiopatología de este parto pretérmino. El incremento en la concentración de cortisol se menciona que también puede competir con el receptor de progesterona, y se menciona que había un retiro, una disminución funcional de los receptores de progesterona cerca del inicio del trabajo de parto. La conversión de progesterona en una forma inactiva dentro de la célula antes de su unión del receptor también se postula como uno de los mecanismos, y la presencia de cambios cualitativos y cuantitativos en las isoformas de su receptor, como también la presencia de cambios correguladores del receptor de progesterona. En relación al embarazo-estrés, bueno, esta es una gráfica que nos dice si el pozo se seca, el renacuajo va a crecer más rápidamente, que si el pozo se mantiene, ¿no?, el crecimiento sería normal. Esto en relación a lo que es estrés, y también se postula que hay evidencia tanto de estrés fetal como materno. Básicamente el efecto sería dado por un incremento de la hormona liberadora de corticotropina. Se ha documentado también el incremento de la hormona liberadora de corticotropina en relación a la duración del embarazo. Como se ve en la gráfica, ¿no?, en aquellas gestaciones que dan a luz que tienen partos pretérminos, el incremento es mucho mayor que aquellas que tienen parto a término e incluso un embarazo prolongado. En relación al estrés materno hay diferentes factores, se menciona desnutrición, pobreza, en todo caso no desnutrición, malnutrición sería el término ahí, ¿no?, trastornos emocionales, y esto también sería secundario a un incremento en la hormona liberadora de corticotropina. En Europa incluso se han hecho estudios para lo que es prevención de riesgo laboral, ¿no?, asociado a causa de parto pretérmino como medidas de prevención, y se han encontrado que la guía recomienda incluso que las gestantes no deberían laborar por más de 6 horas, sobre todo paradas, ¿no? Entonces hay factores a favor de esto. Para terminar, este es un modelo propuesto por un grupo de investigadores japoneses en el año 2008 que tratan de resumir todos estos eventos que hemos conversado
en un solo modelo, ¿no? Algo interesante, ¿no? De repente están tratando de llegar al quid del asunto. Y ellos postulan que es la hemorragia decidual, con o sin infección, el evento desencadenante de toda la cascada que nos va a llevar a lo que es parto pretérmino, ¿no? Ellos mencionan que al haber una hemorragia decidual va a haber activación de factores de coagulación, mediados básicamente por el factor tisular, ¿no? El factor 7 activado, que a su vez va a conducir a incremento de trombina. Se va a documentar presencia de hemólisis, va acá a intervenir lo que es la hemoglobina y la hemoxidasa como enzimas principales, y va a haber incremento en la producción de radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres a su vez van a tener un efecto en ambas direcciones en lo que es metabolismo, crecimiento, detoxificación, apoptosis, angiogénesis y adhesión celular, ¿no? A nivel de metabolismo vemos la función de los leucotrienos, a nivel de crecimiento, factores transportadores de fierro, a nivel de detoxificación igual, ¿no? Presencia de ferritina, glutatión peroxidasa, metalproteinaceas, hemoxidasas. A nivel de apoptosis, básicamente la acción de las caspasas. A nivel de factores angiogénicos, los factores de crecimiento endoteliales. Y a nivel de lo que son moléculas de adhesión, las conocidas ICAN, conexina 43 principalmente. Esto a su vez va a descartar una señal que va a producir un incremento de una proteincinasa mitógeno activa, que va a favorecer el desarrollo de la contractilidad uterina. Esto a su vez va a estar mediado por la presencia de factores de transcripción, básicamente el factor nuclear kappa beta, que va a producir incremento en la síntesis de prostaglandinas de la hormona prostaglandin sintetasa de tipo 2 y de la famosa COC2, que va a conducir a la presencia de contracción uterina. Esto a su vez, ¿no?, va a ir o va a trabajar con la presencia o con la activación de proteasas, principalmente de tipo tripsina, que va a condicionar que haya alteración a nivel membrana, ¿no? Se altera la matriz celular con el consecuente cambio a nivel de cervix, ¿no? Incorporación, dilatación, rotura de membranas. Es por eso que ellos tratan de verlo esto de forma pareja, ¿no? Sabemos que 25% del parto pretérmino es debido a rotura prematura pretérmino y el otro 25% indicación médica, el 50% restante parto pretérmino espontáneo, ¿no? Bien, entonces como conclusión tenemos básicamente dos cosas. Primero, que debemos proponernos o postular dos objetivos a futuro: desarrollar nuevos métodos no invasivos para identificar el diagnóstico etiológico del parto pretérmino de forma prospectiva, y conocer los mecanismos fisiopatológicos del parto pretérmino para diseñar mejores estrategias terapéuticas. Si nos damos cuenta, nos vamos a quedar corto con el tratamiento que hacemos, ¿no? Básicamente tocólisis, moderación pulmonar y de repente no más, ¿no? O sea, hay bastante por estudiar en lo que es la problemática del parto pretérmino. Y la otra conclusión, lamentablemente, es que todavía estamos lejos de lograr estos objetivos. Bien, eso era lo que quería traerles. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta del público? Mientras van preparando sus preguntas, yo quería preguntarle a la doctora Yávarez, de estos 4 grandes grupos de factores etiológicos, ¿no?, que es hemorragia isquemia, inflamación, estrés y sobreextensión uterina, ¿cuál sería, digamos, el preponderante, sobre todo en nuestra población, la población latina? Bueno, como mencionaba, el más estudiado y sobre el cual se ha escrito más es definitivamente lo que es inflamación e infección, ¿no? Está documentado, como mencionaba, el hecho de la bacteriuria sintomática, el hecho de la vaginosis bacteriana como tal, la enfermedad periodontal, ¿no? Eso es lo que más afecta a la población latina y mundial. Hay una pregunta, por favor, si le pueden alcanzar un minuto. Entonces, seguimos todavía en el plano de las infecciones. Nosotros
países probablemente estén ya en el plano de las enfermedades autoinmunes o incluso de la preeclampsia como primera causa de génesis de este problema. Sí, doctor Díaz. Sí, felicitando la exposición de Valladares, ¿no? Siempre al tanto de lo último que tenemos en el instituto. Sin embargo, por ejemplo, es una observación frecuente que todas las pacientes que tenemos, la mayoría son anémicas y desnutridas, ¿no? Es un factor básico. Las políticas, como lo ha señalado el doctor Mascarona, es cortar ese objeto. Pero también sabemos que estas pacientes son propensas, obviamente, a hacer infecciones, ¿no es cierto? Puede caber la posibilidad de hacer una prevención profiláctica de infecciones mediante antibiótico y, si es posible, escoger algún antibiótico para tal caso. Bien, lo que se describe es, por ejemplo, el tratamiento de la vaginosis bacteriana, pero en aquellas pacientes con riesgo de parto pretérmino, ¿no? Aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen un antecedente de parto pretérmino previo, está demostrado que se debe tratar vaginosis bacteriana, ¿no? O de repente el hecho también de tratar enfermedad periodontal es parte ya del control prenatal en la consulta con el odontólogo, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Tratamiento dentro del control prenatal, la elaboración o la solicitar cultivo de orina, ¿no? El famoso examen completo de orina que de repente pedimos, ¿no? Sino el cultivo a las 12 semanas que se debe hacer, ¿no? Es más, para hacer diagnóstico lo que se señala es que debemos tener 2 cultivos, ¿no? Y no solamente uno. Entonces, en ese sentido se podría hacer de repente o tratamiento profiláctico de alguna manera, ¿no? Pero como tal no. Sobre todo lo que se enfoca es la parte de la gestante con riesgo de parto pretérmino. ¿Alguna otra pregunta? Y en la parte de atrás, la señorita. Doctor, buenos días. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la obesidad causaría un parto pretérmino? Como mencionábamos, la obesidad, lo que hace en sí la obesidad es, en la obesidad está incrementada la producción de leptina y de otras proteínas inflamatorias, ¿no? Producidas por el adipocito. De ellas, la leptina también se ha visto que se incrementa y se produce en la placenta. Entonces, la contribución de la obesidad estaría por ese lado, por el aumento de la leptina. Básicamente se ha visto que actúa a nivel de interleuquina 6, sobre todo, ¿no? Doctor, en primer lugar, para felicitarle por su exposición, yo quisiera hacerle una pregunta con respecto a las hijas de madres con antecedente de parto pretérmino. ¿Cuál sería la explicación? ¿Habría ahí un factor genético? Muy buena pregunta. Sí, es cierto, ya se ha estudiado también y se ha visto que las hijas de madres con antecedente de parto pretérmino tienen mayor riesgo de parto pretérmino. Es más, también se ha hecho estudio en gemelos y se ha demostrado que el antecedente de parto pretérmino también está incrementado el riesgo. Y lo que se postula es que por ahí habría un polimorfismo genético que estaría interviniendo, ¿no? El mecanismo exacto no se tiene a la fecha. Doctor Valladares, buenos días. Mi pregunta va dirigida a recoger lo práctico de su exposición. Analizando las láminas que usted ha presentado, el principal fenómeno fisiopatológico es la presencia de prostaglandinas que inician la dinámica uterina, ¿no? Entonces yo me voy a lo práctico y digo, entonces nosotros cuando manejamos o controlamos la amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino para permitir que el niño madure más, no utilizamos de manera frecuente los antiprostaglandínicos, ¿no? Entonces yo quisiera saber su opinión en esa, me parece, paradoja, ¿no? O sea, no utilizamos lo que fisiopatológicamente debería usarse, ¿no? No sé, quisiera escuchar su opinión al respecto.
Claro, en sí el problema es que nosotros ya en el hospital vemos la amenaza de parto preterno, el trabajo de parto preterno, ¿no? Sin embargo, el evento en sí fisiológico más importante no es la síntesis de prostaglandinas. El evento más importante es el incremento del cortisol fetal, secundario a un incremento de la hormona liberadora de corticotropina. Uno de los eventos finales ya es justamente el incremento en la síntesis de prostaglandinas, y no solamente es por una vía, sino es por varias vías. Y como mencionábamos, no es tanto el incremento de la síntesis de prostaglandinas, sino el efecto del receptor, la expresión del receptor. Es más, cuando el cortisol está normal, incluso el cortisol también actúa bloqueando el receptor de prostaglandina. Entonces, como mencionaba, los trabajos que van a favor del uso de prostaglandina son en aquellas pacientes con riesgo de parto pretérmino, ¿no? Y aquellas con riesgo documentado por una evaluación ultrasonográfica transvaginal de la longitud cervical, ¿no? En ellas sí se ha visto, pero de repente como para postular el uso actual, no. Lo que están señalando, por ejemplo, un fármaco, la antielarmina, que es un antagonista del receptor de la hormona liberadora de corticotropina, pero está en estudios, ¿no? Y de repente más adelante saldrán lo que son fármacos que actúan a nivel de receptores de prostaglandina, básicamente, ¿no? Pero en sí lo que nosotros tenemos es prostaglandina, tenemos progesterona micronizada, nada más, ¿no? Muy bien, quiero agradecer al doctor Alexis Valladares por su brillante exposición, un tema tan complejo que lo ha hecho, yo creo, bastante entendible a nuestros oídos. Y quiero hacer la entrega de su certificado por la ponencia presentada. Muchas gracias, doctor Valladares. Y invitarnos a la próxima ponencia, que va a estar a cargo del doctor Hernán Muñoz, que viene desde el vecino país del sur de Chile, que nos va a hablar sobre el valor actual del diagnóstico ecográfico del parto pretérmino en los próximos 10 minutos, porque tenemos un receso. 10 minutos de receso para iniciar con la presentación. Sí, a partir de las 11:30, 12 va a haber una mesa de videos a la altura de la mesa de inscripciones. ¿A dónde? ¿Dónde estaban las El inscripciones? curso de Cocarno, recién ayer. Yo estuve ahí, pero acá sería una Bueno, tendrías que consultarle a la persona que va a estar ahí en ventas. Ellos son los que ya. encargados de todo eso. Pero ahí van a estar plan de 12. Salud. Sí.